Don Pablo Escobar. Ascenso del poder y la muerte de un imperio. El latir de la ciudad de Medellín, en los años 70, marcaba el pulso de un fenómeno que cambiaría el mapa del narcotráfico mundial. La ciudad, conocida por su industria textil y su gente alegre, se vio envuelta en la sombra de la coca, y con ella, en una red de poder que se extendía más allá de sus fronteras. La historia comienza en 1949, cuando el joven Jorge Luis Ochoa Vázquez, junto con sus hermanos, se dedicó a la agricultura de coca en la región andina. A diferencia de muchos agricultores, Ochoa no se limitó a la producción. Su visión iba más allá, hacia la transformación de la planta en una sustancia codiciada por los mercados internacionales. Con la ayuda de la familia Rodríguez Orejuela, también agricultores de coca, se formó la base de lo que sería el futuro cartel de Medellín. En los años 60, la demanda de cocaína en Estados Unidos se disparó. Los consumidores, atraídos por la nueva droga, buscaban precios bajos y calidad garantizada. El cartel de Medellín, con su ingenio y audacia, se convirtió en el principal proveedor. El secreto estaba en la innovación. La coca se procesaba en laboratorios clandestinos en la región de la Sierra Nevada, donde la combinación de químicos locales y técnicas importadas producía una cocaína de alta pureza. La organización no se conformó con la producción. La logística era un arte. Los transportes se realizaban en vehículos modificados, con compartimentos ocultos y rutas que cambiaban constantemente. Los caminos de la zona montañosa eran su ventaja, pues la topografía dificultaba la detección por parte de las autoridades. Además, el cartel estableció alianzas con grupos paramilitares que garantizaban la seguridad de las rutas. El poder del cartel creció, y con él, la influencia política. Los miembros del cartel comenzaron a financiar campañas electorales y a infiltrar a funcionarios en la administración local. Este fenómeno, conocido como infiltración corporativa, permitió al cartel operar con relativa impunidad. La policía, a menudo corrupta, no tenía la voluntad de desmantelar la estructura del cartel. El auge del cartel también significó un aumento en la violencia. En 1985, la muerte de la alcaldesa de Medellín, quien había sido una aliada de las fuerzas de seguridad, marcó el inicio de una serie de atentados que buscaban desestabilizar la ciudad. El cartel, temiendo la intervención federal, respondió con una campaña de terror, que incluyó asesinatos, secuestros y bombardeos. A nivel internacional, la relación con los Estados Unidos fue crucial. La CIA, en la década de los 70, mantuvo contactos con el cartel, pues veía en la cocaína una oportunidad para contrarrestar a los comunistas en la región. Esta relación, aunque clandestina, permitió al cartel acceder a recursos y tecnología que le dieron ventajas sobre sus competidores. El punto de inflexión llegó en 1989, cuando el expresidente de Colombia, César Gaviria, lanzó la Operación Cóndor para combatir el narcotráfico. La operación incluyó la captura de varios líderes del cartel, entre ellos el propio Fabio Ochoa Vázquez, hermano de Jorge Luis. La captura provocó un vacío de poder que, paradójicamente, fortaleció al cartel, pues permitió que el hermano mayor, José Luis Ochoa, asumiera el liderazgo. Bajo el liderazgo de José Luis, el cartel adoptó una estrategia más agresiva. Se establecieron nuevos laboratorios en la región de la Sierra Nevada, y se reforzó la relación con los paramilitares. La violencia se intensificó, y la ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro de una guerra que afectó a toda Colombia. En 1993, el expresidente Andrés Pastrana inició la Operación Pacífico, que buscaba desmantelar las estructuras del cartel. La operación fue un éxito parcial. Se capturó a varios líderes, pero el cartel logró mantenerse en pie gracias a su red de contactos y a la corrupción. El final del cartel llegó en 1995, cuando el expresidente Ernesto Samper, en un intento de cerrar la red, lanzó la Operación 99. La operación resultó en la captura de José Luis Ochoa y la destrucción de los laboratorios de la Sierra Nevada. El cartel colapsó, y la ciudad de Medellín comenzó a recuperarse. El legado del cartel de Medellín es complejo. Por un lado, su ascenso demostró la capacidad de los grupos criminales para infiltrarse en la política y la economía. Por otro, su caída mostró la importancia de la cooperación internacional y la determinación política. En la actualidad, la historia del cartel de Medellín sigue siendo un estudio de caso sobre el poder, la corrupción y la violencia. Su legado perdura en la conciencia colectiva, recordándonos que el narcotráfico no es solo una cuestión de drogas, sino también de poder y ambición. Cartel de Medellín, el ascenso del poder y la muerte de un imperio.
El latir de la ciudad de Medellín, en los años 70, marcaba el pulso de un fenómeno que cambiaría el mapa del narcotráfico mundial. La ciudad, conocida por su industria textil y su gente alegre, se vio envuelta en la sombra de la coca, y con ella, en una red de poder que se extendía más allá de sus fronteras. La historia comienza en 1949, cuando el joven Jorge Luis Ochoa Vázquez, junto con sus hermanos, se dedicó a la agricultura de coca en la región andina. A diferencia de muchos agricultores, Ochoa no se limitó a la producción. Su visión iba más allá, hacia la transformación de la planta en una sustancia codiciada por los mercados internacionales. Con la ayuda de la familia Rodríguez Orejuela, también agricultores de coca, se formó la base de lo que sería el futuro cartel de Medellín. En los años 60, la demanda de cocaína en Estados Unidos se disparó. Los consumidores, atraídos por la nueva droga, buscaban precios bajos y calidad garantizada. El cartel de Medellín, con su ingenio y audacia, se convirtió en el principal proveedor. El secreto estaba en la innovación. La coca se procesaba en laboratorios clandestinos en la región de la Sierra Nevada, donde la combinación de químicos locales y técnicas importadas producía una cocaína de alta pureza. La organización no se conformó con la producción. La logística era un arte. Los transportes se realizaban en vehículos modificados, con compartimentos ocultos y rutas que cambiaban constantemente. Los caminos de la zona montañosa eran su ventaja, pues la topografía dificultaba la detección por parte de las autoridades. Además, el cartel estableció alianzas con grupos paramilitares que garantizaban la seguridad de las rutas. El poder del cartel creció, y con él, la influencia política. Los miembros del cartel comenzaron a financiar campañas electorales y a infiltrar a funcionarios en la administración local. Este fenómeno, conocido como infiltración corporativa, permitió al cartel operar con relativa impunidad. La policía, a menudo corrupta, no tenía la voluntad de desmantelar la estructura del cartel. El auge del cartel también significó un aumento en la violencia. En 1985, la muerte de la alcaldesa de Medellín, quien había sido una aliada de las fuerzas de seguridad, marcó el inicio de una serie de atentados que buscaban desestabilizar la ciudad. El cartel, temiendo la intervención federal, respondió con una campaña de terror, que incluyó asesinatos, secuestros y bombardeos. A nivel internacional, la relación con los Estados Unidos fue crucial. La CIA, en la década de los 70, mantuvo contactos con el cartel, pues veía en la cocaína una oportunidad para contrarrestar a los comunistas en la región. Esta relación, aunque clandestina, permitió al cartel acceder a recursos y tecnología que le dieron ventajas sobre sus competidores. El punto de inflexión llegó en 1989, cuando el expresidente de Colombia, César Gaviria, lanzó la Operación Cóndor para combatir el narcotráfico. La operación incluyó la captura de varios líderes del cartel, entre ellos el propio Fabio Ochoa Vázquez, hermano de Jorge Luis. La captura provocó un vacío de poder que, paradójicamente, fortaleció al cartel, pues permitió que el hermano mayor, José Luis Ochoa, asumiera el liderazgo. Bajo el liderazgo de José Luis, el cartel adoptó una estrategia más agresiva. Se establecieron nuevos laboratorios en la región de la Sierra Nevada, y se reforzó la relación con los paramilitares. La violencia se intensificó, y la ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro de una guerra que afectó a toda Colombia. En 1993, el expresidente Andrés Pastrana inició la Operación Pacífico, que buscaba desmantelar las estructuras del cartel. La operación fue un éxito parcial. Se capturó a varios líderes, pero el cartel logró mantenerse en pie gracias a su red de contactos y a la corrupción. El final del cartel llegó en 1995, cuando el expresidente Ernesto Samper, en un intento de cerrar la red, lanzó la Operación 99. La operación resultó en la captura de José Luis Ochoa y la destrucción de los laboratorios de la Sierra Nevada. El cartel colapsó, y la ciudad de Medellín comenzó a recuperarse. El legado del cartel de Medellín es complejo. Por un lado, su ascenso demostró la capacidad de los grupos criminales para infiltrarse en la política y la economía. Por otro, su caída mostró la importancia de la cooperación internacional y la determinación política. En la actualidad, la historia del cartel de Medellín sigue siendo un estudio de casos sobre el poder, la corrupción y la violencia. Su legado perdura en la conciencia colectiva, recordándonos que el narcotráfico no es solo una cuestión de drogas, sino también de poder y ambición.